más. Se reunió finalmente el presidente Castillo con el nuevo presidente del Congreso, el general William Zapata, en Palacio de Gobierno. El presidente llegó acompañado por un grupo de ministros. Entre ellos se encontraba el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien ya está con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mávila, por la invitación. Buenas noches también a ti y a todos tus televidentes. Decían desde el Congreso que la reunión fue una reunión protocolar. ¿Coincide con ese calificativo? ¿Fue una reunión protocolar? ¿Fue una reunión cordial? Fue una reunión cordial de mucha educación, donde primó el ánimo de la democracia, y más que cordial, yo diría una reunión muy importante. Porque ambos poderes del Estado podríamos decir que el día de hoy sí llegaron a un acuerdo. Y es el acuerdo de tanto el Poder Ejecutivo le plasmó el interés y la necesidad de poder impulsar proyectos de ley vinculados a la economía y a la inseguridad ciudadana que estaban en agenda del Congreso de la República, y el Congreso de la República le formuló al Poder Ejecutivo el reglamentar algunas leyes que ya el Congreso había dado. ¿Qué se acordó? Que las partes administrativas, tanto la Oficialía Mayor del Congreso como el Secretario General de Palacio, conformen una mesa técnica para poder cruzar la información, ver las prioridades y sacar adelante todo aquello que necesite el país, digamos, con necesidad de urgencia. O sea, sí hubo ese acuerdo el día de hoy. Independientemente de ello, se tocaron diversos temas vinculados a la estabilidad política que necesita el país, a bajar un poco los decibeles, a bajar un poco las tensiones y a buscar la tranquilidad que el país requiere para poder salir adelante, ¿no? Hablaron de gobernabilidad y se tocó el tema de la vacancia o del proyecto de adelanto de elecciones. Sí. Es correcto. El general Williams estuvo con nosotros el día que fue elegido presidente del Congreso y él dijo que la vacancia era un mecanismo que estaba en el marco de la Constitución. ¿Se ha negociado sobre eso? ¿Se le ha pedido al Congreso que no se presenten mociones de vacancia en contra del presidente? Mira, vimos el programa en el cual el presidente del Congreso estuvo contigo el día que asumió el cargo, y él fue claro y contundente en señalar que no estaba de acuerdo con un tema de adelanto de elecciones, por cuanto había que generar toda una reforma política que nos permita tomar una base para poder darle al país mejores políticos. ¿Es una opinión que usted comparte? Por supuesto, claro que sí. No al adelanto de elecciones. No, pero el día de hoy, quien te habla, le hizo ver al presidente del Congreso que en aplicación al artículo 115 de la Constitución Política, el hecho de diseñar la vacancia presidencial, como algún sector del Congreso lo viene anunciando, que primero vamos por Dina Boluarte y después viene el presidente de la República, implicaría que al asumir la presidencia de la República, el presidente del Congreso de la República tenga que convocar inmediatamente elecciones porque así lo manda el artículo 115 de la Constitución. Entonces, lo que se le hizo ver al presidente del Congreso, si usted no está de acuerdo con el hecho de que se vayan todos con un adelanto de elecciones, pues también una vacancia presidencial, para que asuma usted, implicaría una disolución diferida del Congreso de la República y también se irían todos. Entonces, ¿en qué tenemos que ponernos de acuerdo? Lo trató de persuadir de que no es bueno que se vayan todos y más bien nos conviene quedarnos si mantenemos un pacto de no agresión. No tanto como no nos conviene un pacto de no agresión, creo que sí se trató el tema de bajar los decibeles, de bajar un poco el lenguaje, digamos, que encrispa a la sociedad, pero respetar los tiempos democráticos. Yo creo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen una brillante oportunidad de poder efectuar una reforma política que nos permita tener mejores políticos en unas próximas elecciones generales. Y a eso hemos llegado, por supuesto, viendo quiénes son las voces que impulsan el tema de que se vayan todos, ¿no? Que mayormente son políticos que ya han tenido la oportunidad de estar en el país y que nos dejaron. Entonces, creo que es el momento de generar reformas políticas que nos permitan tener un mejor nivel político en el país. En la entrevista que nos concedió el general Williams, él también hablaba de la necesidad de hacerle entender al Poder Ejecutivo el respeto que se debe tener a los otros poderes del Estado, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Hace poco, hace unos días nada más, esta semana se ha censurado al ministro de Transportes, a Heiner Alvarado. Y Heiner Alvarado ha respondido con una carta de renuncia, primero que ha denunciado a 35 congresistas, los ha denunciado. Los ha demandado. ¿No? Los ha demandado, ¿correcto? Es una acción de amparo. Ok, es una demanda, es el término correcto. Y también ha dicho, estoy convencido de que el tiempo permitirá aclarar las cosas que hoy señalan en mi contra y que ha conllevado a que el día de hoy el Congreso apruebe una censura injusta y arbitraria. Pero aun cuando él desde su lectura la considera injusta, tiene que haber un respeto al fuero parlamentario y el Parlamento por 94 votos censuró a Heiner Alvarado, contando incluso con la votación de Perú Libre. Sí, pero dentro del marco constitucional del principio no incriminación, toda persona, y dentro del derecho constitucional de presunción de inocencia, toda persona tiene el derecho de poder sentirse, por supuesto, pero inocente. Pero la presunción de considero inocencia que Heiner se considera inocente, ¿no? Pertenece al ámbito legal. El Congreso
lo que analiza es la situación política del país y la conveniencia o no, o la idoneidad, que fue el término que se utilizó, de la permanencia de un ministro que enfrenta investigaciones serias. Es una facultad constitucional del Congreso dentro del marco de independencia de poderes, equilibrio de poderes y, por supuesto, la capacidad de fiscalización que tiene el Congreso de la República. ¿Eso significa que usted rechaza los términos que ha utilizado el ministro Alvarado en la carta? Él tiene que responder. Él, por ejemplo, dice, perdóneme, dice: mucha fuerza, señor presidente, tengo claro que el más grande deseo de la derecha obstruccionista y el poder mediático es allanar el camino para posteriormente intentar vacarlo. ¿Comparte usted esto? Son las opiniones de él. Yo no... Por eso le decía si usted la suscribe o no. Después, además de una reunión en la que usted acaba de señalar, se formuló o se trató de llegar a un pacto de no agresión. Yo soy un demócrata que no está de acuerdo con ningún tipo de vacancia y tampoco con ningún tipo de disolución del Congreso. Pero reconoce que es una atribución del Congreso. Siempre está en la Constitución. El Congreso tiene la atribución de poder, digamos, interpelar y censurar ministros cuantas veces quiera o considere necesario, dentro del marco de evaluación que ellos puedan hacer. Ahora, si está bien su evaluación, su juicio político o no, es algo que finalmente la ciudadanía va a tener que sacar las conclusiones, ¿no? Claro, pero de que la censura procede, procede. Es parte de una facultad constitucional. Contra ello no hay, digamos, marcha atrás, ¿no? Ya se hizo, ya se aplicó y ¿Se le ha pedido al presidente del Congreso, por ejemplo, evitar más censuras? No, en lo absoluto. Al contrario, lo que se le ha manifestado es que se respeta la independencia de poderes. Lo que sí, por supuesto, estamos solicitando y pidiendo es el hecho de que exista un trabajo respetando esa independencia de poderes, un trabajo más dialogante, más concordante, que nos permita abordar una agenda en común que necesita el país ante la eventualidad de una crisis, digamos, internacional que ya la estamos viviendo y que la vive la región. Y creo que en eso hemos coincidido. Ha sido, como te digo, más que una reunión protocolar. Yo tenía una reunión importante que creo que podría marcar un punto de partida de entendimiento para lo que necesita el país. El Poder Ejecutivo no tiene un ánimo bajo ninguna circunstancia de confrontación. Por el contrario, viene buscando consenso. Sí, por supuesto, nos defendemos y nos vamos a seguir defendiendo. Pero que un exministro le diga al presidente la derecha obstruccionista y el poder mediático allana el camino para vacarlo, caramba, es la palabra de un ministro que, como usted ha dicho, ha presentado un recurso de amparo contra 35 congresistas. Sí, 35 congresistas que tienen todo el derecho de someter a votación una censura. Si la censura no era aprobada por el número legal, no procedía. Pero 94 parlamentarios dijeron: es momento de que Heiner Alvarado se vaya. Es la opinión del exministro. 94 y de 94 es la opinión del exministro, es su libertad de opinión. Él la pone en una carta y cada congresista tendrá, digamos, su propia evaluación del por qué lo hizo. Yo escuchaba en el debate a algunos congresistas que decían que lo censuran no por los hechos por los cuales lo están sindicando, porque eso es parte de un trabajo de la justicia y hasta que la justicia no lo declare culpable, ellos no lo van a declarar culpable. Pero sí lo censuraban porque su nivel de, digamos, ejecución presupuestal era bajo en vivienda, entonces tenía que irse. Encontraban un argumento, digamos, distinto al campo de lo que le señalaban, ¿no? Es decir, la idoneidad habla del deber ser. Una persona con tantas investigaciones, sindicado como operador de una organización criminal, ¿no?, que con licitaciones irregulares, con testigos, indicios, usted me va a decir seguramente, pero son versiones, pero esas versiones sostienen los fundamentos de las carpetas fiscales. La fiscal está pidiendo impedimento de salida del país y el Poder Judicial la próxima semana ordenará o no un impedimento de salida del país. Seguro, ¿Cree que eso también es abusivo? Es parte del trabajo de la justicia. No, mientras que todo se haga respetando el debido proceso, el principio de legalidad, el principio de poder defenderse. Ahí discrepa con Aníbal Torres, por ejemplo. Él considera que la Fiscalía es parte de un proceso golpista. Mira, han habido hechos que, por supuesto, dentro de un marco de libertad de opinión, podemos evidenciar que de una u otra forma han traspasado el marco de un debido proceso. Y eso obviamente se encargará la defensa técnica de verlo y evaluarlo, y en un mediano plazo se podrá ver si realmente el trabajo ha sido objetivo, ha sido correcto, eso que se encarguen los abogados que están viendo el tema. Pero lo que sí te puedo manifestar es que es cierto, los congresistas, porque la Constitución así lo manda, tienen la capacidad de poder evaluarnos a nosotros como ministros, de interpelarlos y censurarlos. Por supuesto, la Constitución de nuestro país no permite tampoco que el Poder Ejecutivo evalúe la interpelación o censura de algún congresista, eso no está permitido. Pero si la situación se haría así, ¿en qué etapa viviríamos? ¿Cuántos congresistas tendríamos nosotros también como Poder Ejecutivo haber calificado? ¿Te das cuenta? Eso es un marco constitucional que no lo tenemos, no existe, no se da, pero al existir sí para el Congreso de la República, nosotros estamos sujetos a poder ser interpelados y por supuesto censurados dentro de un marco de criterio, como bien lo dices, de idoneidad, que es absolutamente amplio por parte del Congreso de la República. Claro, pero es como la vacancia por incapacidad moral permanente. Es un término abierto
pero bajo ese entera de lo que hacen los ministros. A otros presidentes. No tanto así, yo creo que que por motivos mucho menores a los que en este momento envuelven a Pedro Mávila, Castillo. y qué importante lo que señalas, porque parte de lo que hemos llevado el día de hoy como el acuerdo de consenso Perú, aquí lo veo, aquí tengo el documento. Hay un proyecto de ley que justamente lo que pretende es regular de manera correcta el tema de la vacancia presidencial y el tema de las cuestiones de confianza en el Congreso de la República. Porque no se trata del gobierno del presidente Castillo y no se trata del mandato del actual Congreso de la República. Se trata que estos problemas van a seguir independientemente de quiénes sean los presidentes en el Perú. Por cada cuestionamiento que exista van a querer vacar a un presidente. Correcto. O se va a querer Poder Ejecutivo disolver un Congreso. le ha reclamado permanentemente al Congreso que los cambios, las censuras, las interpelaciones no los dejan gobernar. Sin embargo, el presidente también hace cambios sorpresivos, ¿no? Mariano González duró muy poco en el Ministerio del Interior, un ministerio muy delicado, el tema de la inseguridad lo ha tocado a usted, y el canciller ha durado menos, incluso creo que Mariano González. Es cierto que el jefe de la DINI, como ha dicho el señor Rodríguez Mackey, lo contactó para ser el canciller en reemplazo de César Landa. Mira, esos detalles no los conozco, te mentiría si te respondería. José Luis Fernández Latorre es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. No lo sé, no conozco su nombre. En realidad, Mávila, te diría, no he ingresado nunca ese campo no he ingresado yo a ese campo de poder ver quién es el funcionario de la DINI. Ahora, si Rodríguez Mackey ha manifestado eso, bueno, el ex canciller sabrá responder el por qué ha manifestado eso, ¿no? Porque llama la atención que un jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia sea quien convoca, digamos, ministros de Estado. Eso es una tarea que le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Mira, yo desde ya te puedo decir que no creo que haya sido así. ¿Ya? No creo que haya sido así. ¿Y por qué cree que Rodríguez Mackey se refiere en esos términos a esta persona? Tendría que escuchar el contexto en el cual lo ha manifestado, lo ha dicho. De pronto conoce a la persona, de pronto le dijo que sería bueno que tú seas el canciller, qué sé yo. Pero sería bueno escuchar, digamos, las declaraciones para poder responder con propiedad. No las he escuchado. El cambio de canciller y el retorno de César Landa ha provocado, por ejemplo, que el día de hoy se rechace. Esta es una información que nos llega desde la Organización de Estados Americanos. Dice, ¿no? Informa, la presentación de credenciales del embajador Manuel Talavera, representante permanente del Perú ante la OEA, ha sido cancelada. La Oficina de Protocolo de la OEA aprovecha la oportunidad para reiterar las seguridades de su más alta y distinguida consideración. Esto realmente es un hecho bochornoso. ¿Por qué? Porque se cambia, se pone, sale un canciller, regresa Landa y ahora regresa nuevamente Rodríguez Cuadros o el señor Forsyth a ocupar estos cargos frente a los organismos multilaterales. Ese es un tema que la Cancillería lo ve, justamente el canciller Pero el día de habla hoy de la incoherencia en el gobierno. Manifestó, él lo manifestó como un tema administrativo que lo estaba solucionando, no como un tema, digamos, que sea grave para el país, ¿no? En el Consenso por el Perú, en este documento, que lo han desarrollado ustedes de manera unilateral, hay que decirlo. Es decir, este no es un documento redactado en consenso. No, lo hemos llevado, es una propuesta del Poder Ejecutivo para el Poder Legislativo. En el punto número 1, estabilidad política, reforma constitucional, prácticamente lo que se propone es cambiar el capítulo económico de la Constitución. No. ¿Existe la pretensión de que el presidente del Congreso firme esto como se ha colocado aquí en este documento? No se pretende cambiar el modelo económico de la Constitución. En septiembre 16 de 2022, Palacio de Gobierno, más la última página lo dice, Palacio de Gobierno, septiembre 16 de 2022, y hay un espacio para la firma de Pedro Castillo y hay otro espacio para la firma del señor Williams. Entenderá usted que el presidente del Congreso no puede firmar un documento como este si no lo somete al Pleno, ¿no? Mira, es una propuesta que el presidente la ha llevado firmada y se la ha entregado a solas al presidente del Congreso. Pidió en un momento de la reunión que si podían quedarse solos. ¿Pero conoce cuáles son los procedimientos en el Congreso del presidente Castillo o no se le ha comunicado cómo son? Es un gesto político democrático de poder encontrar puntos en común para que el presidente del Congreso no decida, por supuesto, por los 130 congresistas, pero sí de una u otra manera exprese ante el Congreso de la República la necesidad de poder encontrar puntos en común. Y esa es la intención de este documento, que es un gesto político por la democracia y para la estabilidad del país. Usted me dice que no se pretende cambiar el modelo económico, ¿no? Ni el capítulo económico de la Constitución, pero caramba, ¿qué dice? Destacamos asimismo que es imperativo que el Estado promueva y vigile la libre competencia, combatiendo y erradicando toda práctica que las limita con el abuso de posiciones dominantes. Esto ya está en la Constitución. Eliminar los contratos ley, dice que supedita y restringe la potestad tributaria, la autonomía y atribuciones del Estado, eliminar la subsidiariedad del Estado, en tanto este pueda realizar actividad empresarial. Mira, pero el contrato ley ofrece estabilidad jurídica. Las inversiones sin estabilidad jurídica no llegan. Eso es cambiar el capítulo económico de la Constitución. Mira, no, Mávila, mira. Cuando te habla de los oligopolios y los monopolios en la Constitución, te dice que la Constitución te dice se combate.
pero no se prohíbe. Combatir es un término tan amplio como los tiene la actual Constitución que nos permite interpretarlo como querramos. Y las Lo que se consecuencias propone de la es prohibir. eliminación de los contratos ley, esto puede terminar en juicios contra el Estado, Los ¿sabe? contratos ley en nuestro país, lo único que han hecho en su gran mayoría, Mávila, han sido estar premunidos de corrupción. Y eso es algo que tampoco podemos ser ciegos ante la realidad que ha vivido el país en los últimos años. Y es algo que, por supuesto, podemos hacer dentro de un marco de justicia. Y el Estado, de una u otra manera, ¿por qué no? ¿Por qué no poder participar el Estado en temas que tengan, digamos, interés nacional? La empresa más grande del Estado es Petroperú. ¿Conoce usted los estados financieros de Petroperú? Bueno, y que seguramente irán mejorando. Seguramente se van a mejorar. Ha habido una crisis internacional. Pero conoce la calificación que se le ha puesto a los bonos de Petroperú, sí, ¿no? pero existe... Usted dígalo, por favor, yo no lo voy a decir. No, usted dígalo, ¿cómo ha calificado? Hay calificación de riesgo, Calificación de riesgo que he llamado a los bonos de Petroperú bonos basura. No, bonos basura. Yo no los diría así. Mira, todo esa es la calificación. Absolutamente, no, pero todo es absolutamente, digamos, superable. Yo creo que en ese campo el presidente de Petroperú puede venir, te puede dar una entrevista y puede hablar contigo respecto de cómo se va a desarrollar el campo de poder salvar esto. Han habido diversos contextos por los cuales la calificación ha caído así, sin embargo existe la confianza para que esto, digamos, pueda superarse. El día de hoy, Julio Velarde ha dicho que la inflación llega a 7.8%. Es la inflación más alta de la historia reciente de este país, 7.8%. Ha dicho que es un contexto malo, que no es una catástrofe, pero que es malo. No hemos parado de crecer económicamente, ¿eh? Estamos creciendo más lento, se ha desacelerado el crecimiento. Vamos a llegar a 3%, pero la economía no es suficiente para compensar el alza de los precios. La economía sigue creciendo. Ahora, entendamos, Mávila, que no somos el único país de la región que está sufriendo una guerra internacional. O sea, el Perú no solamente es el único país afectado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero que fracasen las licitaciones para comprar fertilizantes, que es un problema que atañe a los agricultores, no tiene nada que ver con la guerra entre Y es un problema que el gobierno lo está viendo, por eso ha habido cambio de ministro en el sector de agricultura. Seguramente el Premier y el presidente han evaluado que existe alguna dinámica administrativa que en la gestión pública que hay que hacer mejor. O que los proyectos mineros no estén avanzando, como ha dicho Julio Velarde el día de hoy, por lo de conflictividad social, no tiene nada que ver con lo que sucede en el extranjero, con la guerra. Mira, yo quiero ser más optimismo. Miremos el vaso no medio vacío, sino más bien medio lleno. O sea, tenemos índices... entenderá que a nosotros nos toca sí preguntarle al gobierno por lo que está funcionando mal. Están funcionando mal algunas cosas. Somos dentro de la región de los países que más está creciendo, Mayra. Los otros países están cayendo en déficit. Y seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo. ¿Sabe cuánto podría crecer el Perú sin estos problemas? Mira, no lo sé. No lo he consultado con el ministro de Economía. ¿No ha conversado con Bruneo sobre esto? No. ¿Cuánto podría si no habría guerra y no habría crisis sin contexto internacional? No lo sé. No. La guerra está ahí, no la podemos cambiar. Si en este momento no hubiera conflictividad social, se ha suspendido la ampliación de Yanacocha. Hoy, noticia. Lo de Petroperú, se lo digo, eso ha sido noticia reciente de esta semana. Pero eso puede ser subjetivo, ¿no? O sea, los índices económicos obedecen a realidades. Usted, ahorita vivimos una acá realidad. tengo la ayuda de memoria del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Trabajo que usted preside, y usted mismo reconoce, dice que no se ha podido, dice, la crisis política impide que sigamos en la línea ascendente. No se puede generar mayor empleo formal. Las restricciones a la contratación que ponen con la ley de tercerización lo que hace es evitar que se pueda contratar más personas. Error, no es así. La ley de tercerización existe, es la ley 29.245. No se ha eliminado la tercerización. Hay un decreto supremo que es el 01 que lo que hace es regular la tercerización para que la actividad o el núcleo principal del negocio no sea tercerizado. Pero sabe que hay para decenas, poder justamente, por no decir centenas o cientos de empresas que han presentado acciones de inconstitucionalidad contra esta norma, porque es un cambio repentino en las reglas de juego en una economía que no está creciendo como debería crecer. No es un cambio repentino, es poner orden a una modalidad de contratación con la finalidad de que los trabajadores tengan dignidad en sus derechos laborales. Nosotros lo vemos de ese lado, considerando que los derechos laborales son derechos constitucionales y el Estado tiene que ser un ente tuitivo de los derechos laborales. Las MIPES han dicho lo contrario. Acá ha estado la señora Choquehuanca y nos ha dicho que ellos están en contra de eso, porque todas las empresas tercerizan servicios. ¿Pero bajo qué condiciones, Mávila? ¿Bajo qué condiciones? ¿De accidentes con los trabajadores? ¿De muertes en los trabajadores? Esos incidentes ocurren en empresas que tercerizan y las que no tercerizan también. No le va a garantizar Mávila, pero ¿qué derechos tienen aquellos que tercerizan? Garantizar. No, pero vamos a equilibrar la balanza, Mávila. Yo creo que es importante. Sentémonos, conversemos con los gremios. Pateando el tablero no se soluciona el país. Le mencionaba yo el caso de Relaciones Exteriores y el cambio de canciller porque evidentemente Rodríguez Mackey creía una cosa, por ejemplo, sobre los saharaui y otra cosa completamente diferente es la que piensa el señor Landa. Entonces, afuera nos verán como un país bipolar,
el canciller un día dice una cosa, ¿no? Y al día siguiente otro canciller lo desdice. Bueno, el presidente, para empezar, desmiente a su canciller en las redes sociales, que las ve todo mundo. Lo que pasa es que si uno va a tocar un tema de política de Estado como ministro, lo que tiene que hacer es poner en consideración no solamente el premier y el presidente la política que va a aplicar, sino ponerla en consideración del Consejo de Ministros para que esto entre a un debate en el Consejo de Ministros. Yo entiendo que la decisión ¿No los de pronto... ¿Sobre Escazú tampoco hablaron? No, simplemente fue una decisión del canciller y no pasó por... ¿Se fue por la tangente? No sé si por la tangente o no, pero fue una decisión propia que él tomó, una determinación que salió del ámbito de una toma de decisión como gobierno, consultándolo con el premier, con el presidente y poniéndolo a consideración de todo el Consejo de Ministros. Entonces, yo creo que ahí hubo un error, digamos, de competencia, en el sentido de comunicación. Mañana, ¿no? De pronto, la firma de la Convención del Mar son asuntos importantísimos de política exterior. Y mira, yo estoy seguro no se que... puede yo cambiar te aseguro, cancilleres con políticas o con miradas completamente distintas y jugar con la manera en que piensa o se pronuncia el Estado peruano sobre estos temas que se discuten a nivel mundial. Te aseguro que eso Perdóneme. te lo podría responder muy bien el canciller César Landa. No, pero le pregunto a usted, ¿qué hace No, durante eso los consejos de son ministros? temas... Perdóneme. Pero por supuesto, discutir temas de Estado. ¿Esos no los tocan? Y si ese tema no se tocó, simplemente se tomó una determinación desde Cancillería de manera independiente y autónoma. Es por eso que se presentó esta divergencia. Entonces, si yo quiero tocar un tema de política de Estado en mi sector, tengo que poner la consideración del presidente y del Consejo de Ministros para ver qué opinan el resto de carteras. Es así como se toman las decisiones. O sea, falló simplemente el canciller. Eso quiere decir que el presidente, no sé, no se entera de lo que hacen los ministros. No tanto así. Yo creo que para que el presidente se entere de lo que hacen los ministros, el ministro tiene que despachar con el presidente. Para eso hay que ir a Palacio de Gobierno, tocarle los temas, conversar con el presidente. Y si son temas de política de Estado, que el presidente decide que se pongan en Consejo de Ministros, todos los ministros, los lunes hasta las 6 de la tarde, tenemos la facultad de poder solicitar informes en el Consejo de Ministros respecto a determinados temas que queremos poner a debate. De acuerdo. La actitud contra la prensa también nos preocupa, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente, y yo me imagino que ahí usted tiene una opinión, porque usted ha declarado, y bueno, caramba, no ha sido solo como ministro de Trabajo, también en defensa del presidente en lo que refiere a sus investigaciones. El caso Colchado, por ejemplo. Esto de no darle el presupuesto al equipo durante 15 días, presentar una denuncia a título personal contra alguien que lo está investigando. Yo no he declarado sobre el tema del presupuesto, pero lo que sí te puedo decir es que el presidente tiene el derecho como ciudadano de poder defenderse también. Pero es una interferencia en un foro. Me estás hablando de la denuncia que presenta el presidente de la República, bueno, él no pierde el derecho. ¿Quién dice? ¿Dónde dice la Constitución que el presidente deja de ser ciudadano y puede defenderse si siente que alguien traspasa o sobrepasa sus funciones? Él está en el derecho de poder formular una denuncia, así como el señor Colchado le ha presentado una acción de amparo. Entonces, creo que vivimos en un Estado de Derecho donde lo que se pone para que la justicia pueda investigarlo, pueda analizarlo, tenemos siempre que de una u otra manera mirarlo dentro del marco de lo que corresponde a la Constitución y el debido proceso, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de la tercerización. Aquí también tengo en cuenta que ustedes están, en algún momento se habló de aumentar la remuneración mínima vital hasta el 2026. No, así no fue la declaración. Mávila, lo que hemos manifestado desde el Ministerio de Trabajo es que nuestro país es uno de los pocos países en la región que no tiene una normatividad que reglamente cuándo se tiene que aumentar la remuneración mínima vital. Otros países tienen normas que te establecen y te dicen que la remuneración mínima vital se evalúa todos los años, tomando en cuenta el campo de la inflación del país, el crecimiento económico y otros contextos y parámetros que hacen que los sectores empresarial, empleador y Estado se sienten, ¿no es cierto?, y trabajador se sienten para poder discutir si es posible o no aumentar la remuneración mínima vital. Lo que hemos dicho es que mientras que esos parámetros no existan, la remuneración mínima vital se va a aumentar por criterio. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y establecer una reglamentación que establezca estos parámetros para evaluarlos todos los años. Y si un año estos parámetros no dan para aumentar la remuneración mínima vital, pues no se aumentará. Eso es lo que se ha dicho. Y el otro problema que enfrentan grave es la informalidad. Y la política del gobierno lo que está es promoviendo precisamente la informalidad y recortando el empleo formal. ¿Ha conversado usted con el ministro de Economía? Te lo digo, hemos conversado. Por supuesto, hemos conversado a solas, por supuesto. Y te lo comento si me regalas 10 segundos. Sí, tiene los 10 segundos. Los índices de informalidad en nuestro país, desde el 2007 hasta este año, hace 15 años, tienen un marco de un 70% laboral. ¿Sabes por qué? Porque todos estos años hemos tenido la misma norma, más bien que facilita la informalidad. Lo que se quiere con este campo normativo es justamente promover la formalidad dentro de un marco de respeto a la dignidad del trabajador, equilibrando la balanza.
No es que la empresa va a quebrar, seguramente va a reconocer mayores derechos a sus trabajadores, pero va a seguir produciendo. No hay empresa sin trabajador y por supuesto no hay trabajador sin empresa, pero va a haber más producción si tienen un trabajador que sabe que sus derechos son respetados, que se le paga lo que corresponde y que tiene dignidad en su trabajo y que por supuesto va a tener cuando se jubile una pensión. Entonces lo que queremos es equilibrar la balanza. Poner estos temas en discusión son un campo de justicia social laboral que es importante discutirlo, Mávila. Sí, es importante discutirlo, pero lamentablemente solo el 30% de la PEA en este país tiene un trabajo formal. El 70% está fuera de saquemos la normatividad para de crecer en ese porcentaje. De ese marco. Le agradezco que haya estado con nosotros, muy amable. Ha sido el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Vamos nosotros de inmediato hasta Palacio de Gobierno. Tenemos información ahí porque el presidente de la República ha llegado. Vamos de inmediato con nuestro reportero Marlo Rojas, quien nos da detalles desde allá. Adelante, Marlo. Así es, buenas noches, Mávila. El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó hace tan solo instantes luego de estar precisamente en Loreto, en una actividad, en una base militar. Y llegó precisamente en medio de este allanamiento que ya lleva casi 4 horas al interior de Palacio de Gobierno, porque como hemos informado más temprano, el equipo especial de la Fiscalía llegó precisamente para incautar las imágenes de las cámaras de seguridad, esto precisamente en la línea de la investigación que se sigue contra Jennifer Paredes. Este allanamiento empezó aproximadamente a las 4:53 de la tarde y lo que tiene sobre todo de especial es que el documento del Poder Judicial especifica que el fiscal y su equipo pueden advertir precisamente a los efectivos policiales que en caso de que ellos intenten pues prácticamente postergar la diligencia, hacer que dure un poco más, estarían incurriendo en el delito de obstrucción prácticamente de la justicia, o mejor dicho, desobediencia a la autoridad. Hasta el momento continúan el equipo de los fiscales aquí junto a los 4 policías que han llegado para precisamente recabar estas imágenes de los días 8, 9 y 10 de agosto. Para recordar, precisamente el día 9 fue el día en el cual la Fiscalía llegó para buscar a Jennifer Paredes. Nosotros vamos a continuar aquí en el punto para ampliar la información más adelante. Por supuesto, nos vamos a mantener en contacto desde las 5 de la tarde, es la hora en la que ha iniciado esta diligencia judicial, hasta el momento. Van a recabar las imágenes y además lo que se denomina la copia espejo de estas imágenes de todas las cámaras en la residencia presidencial y en el complejo que constituye Palacio de Gobierno. Está con nosotros el doctor Luciano López. El doctor Luciano López es abogado del coronel Harvey Colchado, quien ha presentado el día de hoy un recurso de amparo contra nada menos que el presidente de la República y otros, pero encabeza la lista Pedro Castillo Terrones. También está en la demanda comprendido el actual ministro del Interior, Willy Huerta, también Segundo Mejía, Carlos Tuce, Carlos Morán, en fin, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior como tal, demandante Harvey Colchado. Y esto es para pedir el archivamiento de todos los procesos que se han iniciado en su contra y ordenar al presidente de la República que se abstenga de continuar con actos intimidatorios contra el coronel de la Policía Nacional. Este recurso ha sido presentado por Luciano López, quien está con nosotros en los estudios de 2022. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Es un documento extenso, son más de 80 páginas que dan cuenta de todo lo que ha ocurrido con el coronel Colchado desde el 24 de agosto, que fue el momento, el día en el que se presenta esta primera demanda, ¿correcto? O sea, el 24 de agosto... Después de los incidentes del 9. Correcto, sí, porque en realidad, Mávila, el contexto es un poco más amplio, porque nosotros al menos lo que estamos haciendo es presentar la evidencia de que desde que se forma el equipo especial de fiscales, luego viene la coordinación entre la Fiscalía y el exministro Mariano González, y el ministro acepta el pedido de la Fiscalía en conformar el equipo especial. Y apenas se firma la resolución ministerial conformando el equipo, eso es 18 de julio, recordaremos todos que al día siguiente, más bien al ministro lo despiden.
Yo creo que en ese momento empieza el tema. Con la salida de Mariano González. Claro, porque en ese momento recordemos que Mariano González, creo que lo dijo aquí en tu programa, lo dijo también en varios programas, él ya estaba convencido entonces que aquí había una obstrucción a la justicia, y luego, desde el 19 de julio, viene el pedido de la Fiscalía, ya luego de las tácticas de inteligencia y las labores de investigación de este equipo especial de la policía, de que se consigue información que le sirve a la Fiscalía para pedir la detención provisional, el allanamiento y el registro que comprenden a la cuñada del presidente Castillo. Entonces eso ocurre el 9 de agosto. Para el caso concreto del coronel Colchado, es a partir del 9 de agosto donde comienza toda esta historia de presiones. Porque, mire, desde el 9 de agosto, el coronel, por ejemplo, el 15 de agosto pide mediante oficio, y lo estamos demostrando aquí, la primera, el tema de las remesas para los recursos que necesita su unidad. No recibe respuesta. Manda otro. Están los oficios, todo que en algún aquí. momento los hemos mostrado aquí. Le recuerdo a nuestros televidentes, a ustedes que nos ven, hemos mostrado aquí los oficios en los que él insistentemente pide son por lo los menos recursos, 4. sí. Correcto, sí, y los recursos no llegaron hasta ayer o anteayer, y me parece. en ese interín, más bien lo que ocurre es, por eso digo, los hechos hay que mirarlos contextualmente, es allí que el 24 de agosto, o sea, en ese espacio, aparece la denuncia del presidente Castillo, y lo conversamos también la vez pasada, en la misma fecha aparece la denuncia anónima, famosa, ¿no es cierto? La del autosecuestro y la el del Falco. autosecuestro, que además que no tiene nada que ver porque el señor Colchado en ese tiempo ni siquiera era jefe de la DIDAC. Pero aparecen las dos denuncias el 24 de agosto. Y 3 días después, el 27 de agosto, el presidente cambia a todo el comando general de la policía, comandante general, jefe del Estado Mayor, y para lo que concierne al coronel Colchado, cambia al inspector general. ¿Quién es el inspector general? El que tiene que conocer estas denuncias. Entonces, ese escenario es uno en donde la garantía de la imparcialidad del órgano que tenga que conocer estos procedimientos está rotundamente quebrada. No tiene garantía. ¿Por qué la demanda, le digo, es contra el presidente de la República y no contra la comandancia de la policía o contra el Ministerio del Interior? Si esos cambios se hacen, digamos, bajo esa autoridad. Ahí quisiera hacer una precisión. Ajá. Es el presidente de la República porque él es el que genera los actos intimidatorios y porque él es el ¿De qué manera podrían explicarnos con detalle por qué es el presidente, él, quien encarna estos actos intimidatorios? Porque incluso lo que pide este recurso que ustedes han presentado es ordenar al presidente de la República se abstenga de intimidar al recurrente. Sí, claro. ¿Cómo ha intimidado Pedro Castillo al coronel Colchado? Porque estas denuncias que son de carácter disciplinario van a un espacio que está controlado por él. Porque por mandato constitucional, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto que estoy comentando, Mávila, y que creo que aporta como respuesta a tu pregunta, es que la Defensoría del Pueblo ha emitido en los últimos días tanto un amicus curiae como un comunicado en su portal web, es del 14 de septiembre, hace 2 días, en el cual dice lo que acabo de comentar, que ese es un abuso de poder. Ni siquiera ya lo decimos nosotros, lo dice la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional que tiene justamente esa función. Esa es la razón por la que demandamos a Castillo y sí demandamos también al ministro del Interior porque hay otro contexto adicional. Claro. El contexto adicional es que el coronel Colchado, que lidera este equipo especial de la policía, como ya lo comentamos, está sin recursos dados de manera oportuna. Eso dificulta las investigaciones. Este es otro punto que también la Defensoría del Pueblo nos da la razón porque dice, oye, eso es una obstrucción de las investigaciones. Doctor. Por eso es que vamos en ese amparo a todos estos funcionarios. Es bien interesante porque si no se entrega el presupuesto y no se puede continuar, entonces se suspenden algunas diligencias programadas por falta de recursos. Y eso le pregunto, y dejo la pregunta abierta no solamente para Luciano López, sino también para el doctor Espinosa Saldaña, ex tribuno del Tribunal Constitucional que está aquí con nosotros. Le agradezco su presencia en nuestros estudios. Como siempre. Esto también podría ser interpretado, esto de no entregar el dinero en el momento, la partida ya establecida en una resolución ministerial, etcétera,
como una obstrucción a la justicia, ya no solo por Colchado, sino por la propia fiscal Patricia Benavides o la fiscal Marita Barreto. Para ambos dejo la pregunta, hacemos una pausa y regresamos con este tema aquí en 2022. Muy bien, estábamos conversando con el doctor Luciano López, se ha sumado a la mesa también el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que ha sido parte del Tribunal Constitucional, porque hoy se ha presentado, y recapitulamos eso, una acción de amparo presentada por el coronel Harvey Colchado contra el presidente de la República para que se abstenga de intimidar al recurrente a través de denuncias, en inspectoría, a través, por ejemplo, de no otorgarle los recursos que requiere esta unidad especializada. Y yo le decía al doctor Luciano López, y también le planteaba la pregunta al doctor Espinosa Saldaña, si esto en algún momento podría servirle como antecedente a la Fiscalía para demostrar que el Ejecutivo, concretamente el Gobierno, el Presidente de la República, obstruye la investigación y obstruye la administración de justicia en nuestro país. Doctor López, usted estaba terminando sí, la idea. En mi opinión sí, y lo digo porque no soy el único que lo piensa. Quien lo dice es la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría del Pueblo ha sacado este comunicado el día de antes de ayer, el 14 de septiembre en su página web, y ha señalado justamente que esta no asignación de los recursos de manera oportuna lo que genera es una obstrucción de las investigaciones, prácticamente asfixiarlas por inanición, y que eso es una afectación directa y clara del desarrollo de la búsqueda de la verdad y del acceso a la justicia. De acuerdo. Quisiera aprovechar la presencia del doctor Espinosa Saldaña para preguntarle, ¿recuerda usted que algún presidente haya sido demandado de esta manera, que se haya presentado un recurso de amparo de esta naturaleza? ¿Puede un presidente, puede el Poder Judicial decirle al señor Castillo, absténgase de intimidar al coronel Colchado? Bueno, es que ahí viene la pregunta que tenemos que ver cómo maneja el Poder Judicial la respuesta. La idea de la Constitución del 93 era ser un presidente infranqueable. O sea, yo siempre le ponía a mis alumnos el ejemplo de qué pasa si el presidente se disgusta con su mujer y le pega un balazo. No hay nada previsto. Al presidente solamente formalmente se le puede sancionar cuando acabe su mandato por 4 delitos, y lo que hay que buscar es que cometa una infracción a la Constitución, y échate a buscar con qué artículo constitucional. ¿La obstrucción a la justicia puede ser una infracción? Bueno, es que a esas cosas vamos a entrar al desarrollo. Entonces, la infracción a la justicia está planteado como un elemento que a nivel convencional se tiene que recusar. Entonces, el tema, la respuesta posible, si hacemos una lectura literal de la Constitución, no hay como plantear un amparo al presidente. Si lo que queremos es plantear un amparo al presidente, tenemos que buscar en el marco convencional, o sea, los tratados que hemos firmado, elementos como para poder plantearle un amparo al presidente. Y creo, permítame, que ahí me ha dado pie para precisamente que el doctor Luciano López mencione algo que está dentro del documento. Sí, claro, lo que pasa es que la conformación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, punto número 1, y su correlato, que es la conformación del equipo especial de apoyo a este equipo de fiscales, calzan, al menos en mi opinión, en lo que dice el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Dice que cada Estado parte está obligado... ¿Y el Perú es Estado parte? Desde el año 2004. Mira, ¿desde cuándo? Quizás nos hemos olvidado un poco de esto, pero lo que dice es de que cada Estado de parte debe cerciorarse de buscar unidades especializadas. Y si las forma, y eso ahí viene el tema, dice... ese órgano u órganos o esas personas, con lo cual entonces Barreto, Colchado, etcétera, gozarán de la independencia necesaria, dice, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Esta convención tiene además una guía técnica, que es un instrumento
creado por un organismo de las Naciones Unidas, que es la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito, que en esa guía técnica dice justamente de que estas divisiones pueden ser divisiones del Poder Judicial, de la Fiscalía o de la Policía. Con lo cual, que lo que nosotros sostenemos, y es lo que estamos diciendo en la demanda de amparo, es que esto tiene un anclaje justamente en lo que está diciendo el doctor Espinosa Saldaña. Muy bien, vamos a escuchar al doctor Eloy Espinosa Saldaña antes de concluir que nos gana el tiempo. Yo no estoy tan seguro que esa interpretación convencional que parece sugerente sea acogida por los jueces. ¿Por qué? Porque la idea del juez ordinario y constitucional no está tan empapada de un escenario convencional y algunos elementos convencionales no son de carácter obligatorio, sino solamente de carácter declarativo. Entonces hay que irnos con cuidado. Entonces, dos, no todas las situaciones que se van a presentar en un enfrentamiento potencial entre un gobierno y un equipo de investigación van a encajar necesariamente en el artículo 36. ¿Qué opciones tiene Colchado de tener éxito con esta...? Yo no creo que muchas, pero porque la lógica judicial ha cedido hasta permitir que se haga la investigación al presidente de la República. No me hago al juez promedio de nuestro país, por más interesantes que son los argumentos planteados por la Defensoría del Pueblo y que recoge el doctor López, no me hago al juez promedio de nuestro país juzgando al presidente de la República porque se haya obstruido. Exhortarlo simplemente a que cese el hostigamiento. Yo creo que al que debería atacar es al ministro del Interior. Está demandado, ¿ah? Por eso, el centro de la demanda debería ser el ministro del Interior, porque decir, no, lo que vas a conseguir es un entrampamiento con la figura presidencial y finalmente todos sabemos que el presidente no es responsable político, o sea, todo acto que él hace, Mávila, amigos y amigas que nos están viendo, va con el refrendo de algún ministro. De acuerdo. Entonces, aquí el caso fácil, el caso que se puede ganar es el caso contra el ministro del Interior. Pero está en la lista de demandados. Por eso, pero si yo fuera el litigante en este caso, entonces yo lo que haría, además, el que tiene la partida no es el presidente de la República, sino el ministro del Interior. Muy bien, solamente quisiera hacer una pequeña Por precisión. favor, según la guía técnica del UNOC, Eloy, esta norma es obligatoria, no es facultativa. No estoy diciendo que esta norma sea facultativa. Por si acaso, El debate está sumamente interesante. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho, y permíteme 30 segundos nomás para eso, es que en la lógica de lo que manejan nuestros jueces, la convencionalización ha permitido avanzar para una investigación del presidente. Pero no creo que todavía la cosa esté madura para que haya un proceso directo al presidente, sobre todo cuando el que tiene las partidas que se están pidiendo es el ministro del Interior. Muy bien, es que definitivamente estamos ante una situación que no tiene antecedentes en nuestro país y hoy por hoy estamos construyendo, creo, jurisprudencia con acciones como las del doctor Luciano López, con sus comentarios y sus análisis. Vamos a ver, en esta situación nos ha puesto el presidente de la República, la Fiscalía lo está investigando y estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con eso. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias.